Hola a todos, yo soy el pastor Gabriel Conte, bienvenidos a Teología Fácil. El tema que nos convoca hoy es lo que la teología llama escatología o doctrina de los últimos tiempos. Arranquemos. Para que sigas nuestras clases, los videos y las tareas propuestas en nuestra aula virtual de Classroom. Aquí te dejo el código de ingreso, podés ingresar a nuestra clase Teología Fácil directamente con este código. Vamos a definir una declaración doctrinal. Por favor, toma nota. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, vendrá por segunda vez con el fin de establecer su reino eterno de justicia y paz, y para juzgar a los vivos y a los muertos. Su segunda venida será gloriosa, personal y de manera irrefutablemente visible. Los textos bíblicos claves están en Mateo capítulo 24, Juan capítulo 14, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Muy importante que vas a encontrar en nuestra declaración doctrinal y que además es fundamental para nuestra fe, es que el Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, en este momento está entronado en el cielo a la diestra del Padre, pero tal cual Él lo prometió, regresará, volverá por su iglesia, volverá por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para establecer de manera definitiva un reino de justicia y de paz eterno. Y además el Señor Jesucristo se va a transformar en el juez de los vivos y los muertos. Todos vamos a tener que rendir cuentas delante del Cordero de Dios, tal cual lo explica la Biblia. Su segunda venida va a ser gloriosa, va a ser en la manifestación divina del Señor Jesucristo. Va a ser personal, Él mismo va a venir de la misma manera que vino la primera vez, vendrá personalmente y fundamentalmente lo que debemos recordar es que su venida va a ser de manera irrefutablemente visible. Todo el mundo va a poder ver al Señor Jesucristo. Quiero proponerte, para ampliar los conocimientos sobre lo que vamos a tratar en esta clase de teología fácil, en los siguientes libros. El primero es un libro escrito por Parker, se llama Teología Concisa. Es muy interesante cómo este autor trata de manera bastante sencilla y concreta el tema de escatología. A partir de la página 89 vas a tener todo lo que él trata de eso. El segundo, si con un poco más de profundidad, es el de Teología del Nuevo Testamento de un teólogo llamado Ladd. A partir de la página 811 vas a ver todo el desarrollo que él hace sobre los temas escatológicos. Uno bien de teología sistemática, el de Berkhof, también muy extendido toda su explicación sobre lo que es escatología. A partir de la página 890 vas a tener todo este tema. Y finalmente, algo que me pareció muy bueno que encontré y que quiero compartir es un curso práctico de teología básica escrito por Francisco Lacueva, que a partir de la página 405 explaya de manera muy concreta y muy clara todo el tópico de escatología. Todos estos libros los vas a poder encontrar en nuestra aula virtual para poderlos descargar y analizarlos, o si no, también aquí abajo en la descripción de YouTube podés encontrar los links para poder consultar estos libros. Muy bien, lo primero que quiero decir sobre este tópico es que es uno de los temas más discutidos de la teología. La Biblia ofrece varios pasajes, hay muchos pasajes que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo y de los sucesos que van a estar ocurriendo antes, durante y después de su segunda venida, pero en muchos casos son pasajes que no son demasiado claros o son pasajes oscuros, como algunos teólogos llaman, o no hay demasiada claridad sobre lo que definitivamente va a ocurrir. Esto ha dado lugar a múltiples especulaciones y al desarrollo de muchas teorías teológicas sobre eso. Vamos a ir tratando de ver varias de ellas, vamos a ver varias posiciones respecto de lo que la teología dice o las corrientes teológicas suponen que vamos a hacer, y nos vamos a enfocar sobre todo en aquellas que tienen un sustento bíblico fuerte,
como para poder ser consideradas. La paleta de opciones y de conjeturas que se han armado alrededor de la segunda venida del Señor Jesucristo es infinita, y por supuesto este curso no pretende ser exhaustivo al exponerlas, sino que simplemente vamos a ver cuáles son las más importantes y las que mejor asidero bíblico tienen. Quiero empezar a contarte que hay una doctrina común de la Iglesia. Me refiero a común en el sentido de que pocas manifestaciones cristianas discuten sobre los siguientes sucesos, ¿sí? La doctrina común de la Iglesia, en primer lugar, dice que ha de haber obviamente una segunda venida del Señor Jesucristo, que va a ser gloriosa, que va a ser en todo su esplendor, que va a ser personal y visible, ¿no? En segundo lugar, hay algunos acontecimienros que van a preceder a esta segunda venida, y los siguientes son la difusión universal del Evangelio, ¿sí? Tal cual lo expresa la palabra de Dios, la conversión de los judíos, un tema que es bastante discutido y opinado, pero ahí en Romanos capítulo 11 Pablo asegura de que va a haber una conversión probablemente nacional de los judíos cuando el Señor Jesucristo venga, o antes que el Señor Jesucristo venga. Y el tercer evento que va a preceder a la segunda venida del Señor Jesucristo es la aparición del anticristo y posteriormente una tribulación, Así que recuerda, difusión universal del Evangelio, la conversión de los judíos y la venida del anticristo con la tribulación. Por otro lado, los acontecimientos que van a acompañar la segunda venida del Señor Jesucristo son los siguientes. Toma nota. Primero, la resurrección de los muertos, justos e injustos. Esto sucede, según Apocalipsis, en el capítulo 20, esto sucede al principio de la segunda venida del Señor Jesucristo y al final del milenio. Los justos al principio y los injustos al final, para ser juzgados por el Señor Jesucristo. El segundo evento que va a acompañar la venida del Señor Jesucristo es el juicio general, justamente al final del milenio. El tercer evento que acompaña la segunda venida del Señor Jesucristo es el fin del mundo. Ya vamos a discutir un poquito sobre esto, el fin del mundo y qué significa. Y el cuarto evento que acompaña la venida del Señor Jesucristo es la consumación definitiva del reino del Señor Jesucristo. Bien, el problema del milenio. Uno de los grandes temas controversiales que tiene la teología respecto a este tópico escatológico es en qué momento sucede el milenio y si participa o no la iglesia de la tribulación. Eso serían como las dos grandes discusiones. Hay múltiples pasajes que hablan de esto y dan a distintas especulaciones teológicas o teorías teológicas respecto de cómo definitivamente serán. Existen fundamentalmente tres corrientes teológicas o tres corrientes serias teológicas respecto de esta doctrina. Si bien dichas corrientes a su vez se subdividen en una paleta enorme de alternativas intermedias, ninguna de ellas son propias de una denominación particular, sino que se encuentran en todos los grupos cristianos. Es decir, que hay teólogos cristianos de todas las denominaciones y de todas las expresiones cristianas que adhieren a alguna de estas teorías o se inclina a pensar en alguna de las intermedias. Bien, la primera de estas teorías se llama amilenarismo. En esta teoría estos teólogos niegan la existencia del milenio. Ellos lo que dicen es que el milenio, o lo que dice la Biblia respecto del milenio, es una construcción simbólica. Entonces en esta corriente de pensamiento se niega el milenio, se niega la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Lo que ellos dicen es que el Señor Jesucristo va a venir, va a haber una segunda venida, obviamente, el Señor Jesucristo viene y se instala para definitivamente instalar su reino de justicia y de paz y hacer el juicio definitivo del fin del mundo, ¿no? Esta es la doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Los santos padres de la Iglesia, el magisterio de los papas, los concilios, etcétera, hablan de esto, y entre los más
las expresiones cristianas que creen fuertemente en esta teoría está obviamente el catolicismo romano y algunos grupos de protestantes tradicionales. Muy bien, ahora hablemos del milenarismo. ¿Sí? En cuanto a esta tesis teológica, existen a su vez dos grandes subdivisiones. Está el milenarismo post-tribulación y el pre-tribulación. A esta teoría teológica adhieren la mayoría de los cristianos evangélicos, denominaciones como Hermanos Libres, Bautistas, Pentecostales, entre muchos más. ¿Sí? Vayamos por partes. Milenarismo post-tribulación. Están de acuerdo a la doctrina tradicional de la iglesia primitiva y los textos bíblicos referidos a este tema están en Mateo 24, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 15, Apocalipsis 13 y 20. ¿Sí? Creen que la segunda venida de Jesús debe producirse tras la manifestación del anticristo y que la iglesia será arrebatada tras pasar por esta última gran persecución, la gran tribulación a manos del anticristo, después de ser derrotado y al ocurrir la resurrección de los que murieron en Cristo. Desde este punto de vista, la iglesia participa de la gran tribulación. Acordate de esto. Los post-tribulación creen que la iglesia participa de la gran tribulación. Esta fue la doctrina sostenida por los escritores paleocristianos, ¿sí? Me refiero a los primeros escritores cristianos y a los reformadores protestantes de la Edad Media. Muchas iglesias evangélicas y protestantes sostienen esta visión. Por otro lado, el milenarismo pre-tribulación dice lo siguiente: la mayoría de las personas que abogan por esta tesis creen que después del arrebatamiento, anterior a la manifestación del anticristo y a la gran tribulación, habrá un caos en la tierra durante 7 años, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de guerras, con el gobierno del anticristo, el falso profeta y la bestia. Este periodo se llama Gran Tribulación. Después de 7 años, Jesús volverá nuevamente junto con los escogidos para reinar en nuestro planeta por 1000 años. Después del milenio acontecerá el juicio final, la construcción del nuevo cielo y la nueva tierra. El punto aquí está en que la segunda venida del Señor Jesucristo sería en 2 pasos, una doble segunda venida. Es decir, que el Señor Jesucristo haría el arrebatamiento antes de que empiece la tribulación, es decir, quita la iglesia del mundo para que no sufra la tribulación, sucede la tribulación, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, y cuando termina todo ese periodo, regresa a la tierra con la iglesia para reinar por 1000 años. Esta doctrina es relativamente reciente, si se quiere, después de 1830, encontró un anclaje fuerte en la tesis dispensacionalista de Darby, ¿sí? Quien se refería al arrebatamiento como un misterio, como el misterio del rapto. Esta doctrina fue incorporada también en una Biblia muy famosa en los años de los 80, que era la Biblia comentada de Scofield, y fue publicada en varios libros. Hoy en día es muy popular esta doctrina en el seno de muchas iglesias evangélicas, metodista pentecostal, Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, Asambleas de Dios y la mayoría de las iglesias pentecostales. El tema está en cómo se concibe los pueblos de Israel y la iglesia, si se concibe una distinción entre Israel y la iglesia. Si hay dicha distinción, es decir, que no son lo mismo, el pueblo de Dios en ese sentido está dividido. Si esta tesis es cierta, la tribulación refiere solo a Israel como propósito de limpieza y para preparar como para prepararla para su conversión, ¿sí? Lo que dice Romanos en el capítulo 11. ¿Sí? Sería ilógico pensar que la iglesia debe soportar la situación de la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses 5:9, que es uno de los pasajes sobre los cuales se hacen anclaje el pensamiento de esta teología,
de este pensamiento, de esta teoría teológica, está en 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir castigo. Si esto es así, daría sentido a la idea de un rapto previo a la tribulación. Por último, está la corriente teológica llamada posmilenarismo. ¿Sí? La posición del posmilenarismo es por completo opuesta a la que toma el premilenarismo respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Ellos creen que el Señor Jesucristo, o que el milenio en realidad no va a estar precedido por el Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo va a venir recién al final del milenio, y que el milenio va a ser llevado adelante por la manifestación de Cristo en la iglesia. Sostienen que el regreso de Cristo será después del milenio, el cual se espera durante y al final de la dispensación evangélica. ¿Sí? Inmediatamente después del milenio, Cristo vendrá para introducir el orden eterno a todas las cosas. En la discusión del posmilenarismo será necesario distinguir dos formas diferentes de esta teoría, de las cuales la una espera que el milenio sea realizado por medio de una influencia sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer posible que esto suceda, y en la otra, un poco más liberal si se quiere, que venga por un proceso natural de la evolución de la moral humana influenciada por el cristianismo mundial. Finalmente te dejo un cuadro donde se pueden comparar las cuatro interpretaciones milenarias cristianas, y ahí puedes ver las diferencias, creo que de manera bastante gráfica, aunque están los títulos en inglés, creo que se entiende muy bien. Aunque acabamos de suscribir a un amplio abanico de acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo, particularmente no tengo problemas con la libertad en la interpretación de esta profecía según la convicción de cada persona y la tradición cristiana a la que adhiera. Muchos teólogos, como yo, adoptamos esta posición no dogmática, esperando con paciencia que los acontecimientos mismos revelen el programa profético de Dios. Hablemos un poco de la venida personal del Señor Jesucristo. Está claro que el Nuevo Testamento enseña que habrá una segunda venida del Señor Jesucristo y que esta será personal, visible y gloriosa. Algunos de los pasajes que hablan de este suceso están en Mateo 24, en Juan 14 y en 1 Tesalonicenses 4. Ahí vamos a poder ver algunas cosas interesantes. Hay una analogía entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. La venida en ambos casos es predicha en las Escrituras con términos prácticamente iguales. La venida de un rey que viene para establecer su reino de paz y que va a ser eterno, ¿sí? Número 2. En muchos lugares de la Escritura se declara que su manifestación será personal y será visible. Por ejemplo, en su ascensión en Hechos capítulo 1, en el versículo 11, vemos que los ángeles le dicen a sus discípulos, varones galileos, así como, ¿por qué están mirando al cielo? Así como vieron ver a este Jesús que fue tomado de ustedes al cielo, así vendrá como ustedes lo vieron irse al cielo. ¿Sí? Es decir, que declara que su manifestación va a ser personal. Vamos a identificar al Señor Jesucristo cuando Él venga. Y tercer punto es las circunstancias que acompañan a la segunda venida demuestran que será personal y visible. Serán las nubes, con poder y gran gloria, con los santos ángeles y todos los santos, y será con un clamor y una voz de arcángel, evidente a todo el mundo. Hablemos un poco entonces de los hechos que van a preceder a la segunda venida del Señor Jesucristo. El primero de ellos es la evangelización mundial, ¿sí? Es necesario, según Jesús en Mateo 24:14, que antes del fin se predique el Evangelio de manera universal, que todo el mundo conozca el Evangelio. Podríamos casi estar seguros que esta parte de los requisitos para la venida del Señor estaría cumplida o próxima a cumplirse. El segundo gran acontecimiento que, según la fe común de la Iglesia, debe preceder a la segunda venida del Señor Jesucristo es la conversión de los judíos. Y es un tema bastante controversial y hay bastante discusión teológica respecto de cómo podría llegar a ser posible esto.
Algunos sostienen que esto es la conversión individual de una gran cantidad de judíos, y otros sostienen que es una conversión nacional, así como su exclusión fue nacional, aunque fue salvado un remanente, así su conversión debiera ser nacional, aunque algunos permanezcan endurecidos. La manifestación bíblica de esto está en una declaración muy contundente que da Pablo en Romanos capítulo 11, donde dice que todo Israel será salvo. Hablemos de lo que la Biblia dice respecto del anticristo. Que el anticristo ha de aparecer antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, queda expresado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3. Ahí dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Está claro que el anticristo viene, pero en cuanto a quién es el anticristo o a qué sea el anticristo, no hay poca diversidad de opinión. A mí me gustaría mencionar al menos dos interpretaciones de qué sería el anticristo. La primera es que el anticristo es cualquier espíritu, poder o persona de carácter anticristiano. Los que se inclinan por esta posición lo ven en las manifestaciones de Juan, sobre todo de las cartas de Juan, donde Juan, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 2, a partir del versículo 18, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Y también todo profeta que no reconoce que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Y también en su segunda carta dice: es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es engañador y el anticristo. Por otro lado, están los que interpretan el anticristo como una persona que vendrá con poder religioso y político mundial. Un poco de la tribulación. Este es el periodo de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. La profecía de Jesús aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, 21 al 24. Respecto a lo que pasará en ese periodo, el tema está muy opinado, pero podríamos identificar lo siguiente. Primero, el periodo durará poco tiempo. Mateo 24, 22 dice esto: incluye también un aumento de desastres naturales, como terremotos, plagas, hambrunas, maremotos, etc. Y además señales y portentos presagiosos en el cielo. Lucas en el capítulo 21 también habla de esto. Probablemente también representados a través de los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Segundo, específicamente comenzará con la proclamación de paz y seguridad, profetizado en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, y luego más concretamente con la destrucción de Babilonia la Grande, la cual será apoyada por el dragón color escarlata o la bestia, según la versión de Biblia que estés leyendo, y sus 10 cuernos. Eso está en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Finalmente, el centro de esta profecía es la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Mateo 24, versículos 30, Apocalipsis 1:7, 19:11, con un ejército de ángeles para proteger a los elegidos, ¿sí? Estos elegidos son los cristianos, y adherimos a la idea de que la iglesia es la continuidad de Israel, o los judíos, si nos inclinamos por un rapto de la iglesia previo a la tribulación. Que en esa época serán perseguidos para luego dar lugar al reino milenial de Cristo y finalmente hacer el juicio definitivo a Satanás luego de vencerlo en la guerra de Gog y Magog. Hablemos de los hechos que acompañarán a la segunda venida del Señor Jesucristo. Primero de ellos, la resurrección general. El hecho de que ha de haber una resurrección general de los justos y de los injustos no es cosa que se dude entre los cristianos. Inclusive en el Antiguo Testamento hay referencias muy concretas a este tema. Ya en Daniel capítulo
12, versículos 2 y 13 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Esta predicción la repite el Señor Jesucristo sin ninguna limitación en Juan capítulo 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. También puedes ver en otros pasajes de la Escritura esta situación: Mateo 25, 31 y 32, Hechos 24, 15 y Apocalipsis capítulo 20. Hablemos del juicio final. Las Escrituras abundan en pasajes que establecen a Dios como el juez moral de los hombres y que declara que Él juzgará al mundo con justicia. La Biblia lo presenta como juez de las naciones y de los individuos, como vengador de los pobres y de los perseguidos. Abunda también en promesas y amenazas y ilustraciones del justo juicio de Dios. Nada está más claro que el hecho de que los hombres en este mundo están sujetos al gobierno moral de Dios. Además de esto, la Biblia enseña que hay un estado futuro de recompensa y de castigo en el que las desigualdades y anomalías aquí permitidas serán finalmente compensadas. La doctrina sustentada por la Biblia acerca de esta cuestión incluyen los siguientes puntos. Primero, el juicio final es un acontecimiento futuro concreto en el que finalmente quedarán determinados y públicamente manifestado el destino eterno de los hombres, Hebreos capítulo 9, verso 27, y el de los ángeles, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Un evento futuro concreto, no un proceso prolongado. 2. Cristo será el juez. Juan en el capítulo 5 de su Evangelio, versículos 22 y 23, dice: pues ni aún el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran el Padre. También dice que le dio autoridad para ejecutar el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, en el versículo 27. 3. Este juicio tendrá lugar en la segunda venida del Señor Jesucristo y en la resurrección general. Por ello, no se trata de un proceso que ahora esté en progreso, no tiene lugar al morir, no pasa cuando muere la persona, no es un periodo prolongado antes de la resurrección general. Apocalipsis 20, 11 al 15 deja bien clara esta cuestión. Por eso muchos teólogos hablan de un periodo intermedio entre la muerte y el juicio final. Cuarto, las personas que serán juzgadas son hombres y ángeles. Se dice que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 habla de esta cuestión, que las naciones comparecerán delante de él, Mateo 25, 32, que todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10, que él pagará a cada uno conforme a sus obras, Romanos 2, versículo 6. Así, este juicio es absolutamente universal, incluyendo tanto a pequeños como a grandes y a todas las generaciones de los hombres sin excepción. Con respecto a los ángeles malos, se dice que Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Podés leer de esta cuestión en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Finalmente, el quinto punto, la base asunto a ser juzgado son las obras hechas. Los hombres serán juzgados conforme a sus obras, los secretos del corazón serán sacados a la luz. El juicio de Dios no se basará en las profesiones de fe o en las relaciones de los hombres, ni en sus apariencias o en la reputación que tuvieran entre sus semejantes, sino en sus verdaderos caracteres y acciones, por secretos y encubiertos delante de los hombres que hayan sido todos sus actos. Dios no será burlado ni puede ser engañado. El carácter de cada hombre será claramente revelado, y ello no solo a la vista de Dios, sino también del mismo hombre. Romanos capítulo 2, versículo 16 habla de esta cuestión. El fin del mundo como lo conocemos. Varios pasajes de la Escritura hablan
específicamente acerca del final del mundo o la consumación del tiempo, ¿sí? Podemos nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, en el Salmo 102, en el versículo 25-26, dice que los cielos y la tierra perecerán. ¿Sí? En Isaías 65-17 dice: presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? En 2 Pedro capítulo 3, versículos 6, 7, 10, 13 dice: pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. También puedes leer pasajes en este sentido, como los que están en Lucas 21, 33, Romanos 8, 19, 21, Apocalipsis 20, 11 y 21, 1. Está claro desde mi punto de vista que aquí la Biblia no está hablando de aniquilación, sino de recreación, aunque hay algunos teólogos que piensan lo contrario. Futuro o castigo eterno. Los pasajes en los que podés encontrar este tema en la Biblia son Apocalipsis 14, 9 al 11, Apocalipsis 20, 10, 2 Tesalonicenses 1, 9, Mateo 18, 8, Mateo 25, 41, Marcos 9, 47 y 48. Nuestro Señor Jesucristo dice en su descripción del juicio final que los malvados irán a un castigo eterno, pero que los justos a la vida eterna. Los sufrimientos de los finalmente impenitentes, según las Escrituras, surgen de la pérdida de todo bien terrenal, de la exclusión de la presencia de Dios y del favor de Dios, de la total reprobación o retirada del Espíritu Santo, de un consiguiente dominio irreprimido del pecado y de las pasiones pecaminosas, es decir, no poder dejar de pecar en la máxima expresión de los pecados, de la desesperación, de la malvada compañía en la que se hallan, de personas en la misma condición con el pecado, la máxima expresión y sin la presencia del Espíritu Santo, y de estar en un ambiente espantoso, también de su perpetuidad, de una situación perpetua. Finalmente, algunos teólogos sostienen que no parece haber razones para suponer que el fuego del que se habla en las Escrituras sea un fuego literal, ni que tampoco, como así tampoco, el gusano que nunca muere sea literalmente un gusano. Finalmente, el reino del Señor Jesucristo. En el relato que se da del juicio final en Mateo 25, 31 al 46, se nos dice que el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento que Dios establecería un reino que sería universal y eterno. De ese reino sería el Mesías la cabeza, y es expuesto frecuentemente en el Antiguo Testamento como rey. Véase, por ejemplo, Génesis 49:10, Números 24:17, 2 Samuel 7:16, Salmo 2, Salmo 45, 72 y 110, Isaías 9, 6 y 7, Isaías 11, 52, 53 y Miqueas 4. Su reino es variantemente llamado el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Hijo del Hombre, el reino de los cielos. Los profetas los describen en términos ardientes, tomando en parte el estado paradisíaco del hombre y en parte el estado de la teocracia durante el reinado de Salomón. La manifestación presente del reino fue expresada por Jesús como evidencia provisional de una realidad más amplia en un futuro inminente. El aspecto futuro del reino es la creencia en una implementación posapocalíptica del gobierno de Dios, una teocracia. La tensión entre los aspectos futuros y presentes del reino se ha llamado en teología el ahora pero todavía no del reino de Dios. El ahora pero todavía no del reino de Dios. Típicamente la teología romana, el protestantismo liberal y algunos pentecostales, entre otros, se han enfatizado en el aspecto presente del reino de Dios a través, por ejemplo, de la caridad, mientras que la teología reformada y los evangélicos prefieren enfocarse en el aspecto futuro. Ya tenés un resumen de lo que la teología dice sobre la escatología. Te propongo que leas los pasajes bíblicos que estuvimos conversando, que profundices, si podés, en los textos teológicos que te propuse al principio y que hagas las tareas que vamos a proponer en nuestra aula virtual de Classroom. Cualquier duda o comentario o opinión que tengas lo puedes dejar en los comentarios aquí de YouTube. Esto fue Teología Fácil.
Yo soy el pastor Gabriel Conte, muchas gracias por ver y escuchar este video.